Al problema de inseguridad, mezclarlo con temas comerciales y más aún en tarifas tan elevadas como el 50%, lo que van a terminar generando es mayor pobreza y mayores problemas de inseguridad. Hay un sinnúmero de empleos que están en riesgo, directa e indirectamente vinculados. Estamos golpeando al dólar o al peso que llega al bolsillo de los ciudadanos, de los transportistas, de los comerciantes, de los productores. La situación de abastecimiento de medicinas, de insumos en hospitales públicos en el Ecuador es extremadamente complicada. Necesitamos que los dos países dialoguen, pero no solo que dialoguen y que suspendan las medidas arancelarias. Hay un tema en la parte comercial que tiene que ver con esta guerra que hemos iniciado entre Ecuador y Colombia y que tiende también a tener una escalada cuando Ecuador, a raíz de que no existe de pronto una respuesta de Colombia en torno a poder asegurar la frontera sur de este país, pues decide incrementar esta tasa de la seguridad del 30 al 50% en los productos que se importan desde Colombia. ¿Qué efecto tiene esta escalada guerra comercial cuando Colombia también anuncia o está indicando un borrador de un decreto que también va a elevar del 30 al 50% el arancel a 28 subpartidas de productos ecuatorianos? ¿Qué es lo que puede pasar en este ámbito? ¿Quién está ganando? ¿Quién está perdiendo? De pronto Ecuador está ganando esta guerra comercial en el ámbito de la seguridad. Es el tema que lo vamos a analizar con el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario, económico y político, y también presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por estar en la programación. Grato saludarte, Osvaldo, grato estar aquí y extremadamente preocupados por esta situación que está viviendo la frontera norte de Ecuador y todo lo que son las empresas vinculadas a los productos que tienen que ver con exportación a Colombia y también los que requieren de las materias primas que vienen de Colombia, al igual que los productos terminados que vienen de allá. ¿Tú le ves que puede haber una crisis, puede haber un efecto negativo para el país por este tema de esta guerra comercial? A ver, a mí me encanta revisar un poco la historia en estos temas y cuando tuvimos nosotros las salvaguardas arancelarias del 2009-2010, vimos cómo se complicó la situación de las importaciones, pero principalmente se complicaron las exportaciones de productos manufacturados a Colombia y Perú. Se retiraron estas y se implementaron las otras salvaguardas en 2015 y muchas de las manufacturas que salían de Ecuador hacia Colombia perdieron mercado y de hecho se dejaron de producir algunas en Ecuador. En el 2017 tuvimos otro efecto negativo e inclusive en ese momento la comunidad andina se pronunció y dijo al Ecuador que la tasa aduanera incumplía con ciertos preceptos del acuerdo comercial firmado en el año 69 del siglo pasado y que había que retirarlas. Y ahora vemos la misma situación. La situación de frontera es delicada. Nadie va a cuestionar la problemática de seguridad. Evidentemente llevamos en estado de excepción ya más de 4 o 5 años, no es un tema nuevo. Pero al problema de inseguridad, mezclarlo con temas comerciales y más aún en tarifas tan elevadas como el 50%, lo que van a terminar generando es mayor pobreza y mayores problemas de inseguridad, es lo que la historia nos permite analizar. Es decir, no es que estamos ganando en este momento de que incrementando la tasa de la seguridad del 30 al 50%, han bajado el número de asesinatos, el número de actos delincuenciales en este caso. Yo creo que esa es una cifra que hay que esperar a tener las cifras oficiales del mes de febrero. Ya había una reducción en enero antes de aplicación de la salvaguarda, pero analicemos quién gana. A ver, ciudadanos ecuatorianos que están produciendo y que exportaban a Colombia, sea
aceite de palma, sea arroz, sea productos elaborados. Están perdiendo un mercado. No están ganando, están perdiendo. Productores ecuatorianos que requerían de las materias primas, sea plásticos, sea productos semi-elaborados u otros insumos que venían de Colombia, no están llegando, no están ganando, están perdiendo. Ciudadanos ecuatorianos que consumían sea cosméticos, sea medicamentos que venían de Colombia, no están ganando, están perdiendo, porque o están más caros o ya no están, que es más grave todavía. El lado colombiano, la situación espejo del otro lado, ya no hay el producto ecuatoriano, ya no hay el intercambio. Transportistas que ya no tienen qué hacer con las unidades que están paradas. Comedores en las zonas de las fronteras que ya no tienen a los transportistas para alimentar. El comercio prácticamente estancado en frontera. Las importaciones de Colombia han caído en un 70%. Por ende, el Estado que recaudaría la tasa, tampoco recauda la tasa porque ya no hay flujo comercial. Entonces, esta es una buena forma de evidenciar cómo perder. El ministro de Comercio Exterior deja entrever el otro lado de la moneda, que estamos ganando prácticamente, inclusive se puede incrementar o se puede nivelar la balanza comercial que tenemos, que es deficitaria con Colombia, en este caso, por el tema de la tasa. Hay un tema, acabamos de evidenciar con cifras que realmente no hay un equilibrio de balanza comercial. Obviamente, si vamos a poner la balanza en equilibrio 0-0, va a estar equilibrada, pero no beneficia a nadie. Entonces, el tema de balanza comercial, y ese tema en particular, ¿por qué estamos exportando arroz a Colombia y no estamos exportándole arroz a Perú, o a Chile, o a Bolivia, o a otros países? Por un tema de precios y de algo que no se está midiendo, por efectos de competitividad. Si pudiéramos estar exportando arroz a otros mercados, cerrar una frontera no sería un problema, porque tú simplemente cambias de vendedor. Claro. ¿Ya? Pero no es el caso, cambias de comprador. O sea, no tenemos mercado. No tenemos otros mercados en este caso. Y el otro lado, vamos a... esta teoría de los años 70 a mí me pone los nervios de punta cuando dice sustitución de importaciones. Sustitución de importaciones por decreto. Ok, digámosle al sector cosméticos, por ejemplo, que no hay problema, el 60% de los cosméticos que venían de Colombia hace una semana, pues, ¿por qué no está produciendo aquí? Si es cuestión de decir que vamos a producir más. No funciona así. O puedes importar de otro lado, de China, por ejemplo, ¿no? Cosméticos. Podría ser, pero hay que cumplir una serie. Para importar de otro lado hay que cumplir una serie de parámetros, permisos sanitarios, permisos del ARCSA. Entonces hay que cumplir un sinnúmero de aspectos e inclusive ver cuáles son las condiciones arancelarias con esos otros potenciales lugares de donde importar. Pero no es que tú simplemente un día dices, voy a producir el doble y ya. No, tú para producir el doble necesitas el doble de materia prima, el doble de capacidad instalada. ¿Tú le ves que no estuvimos preparados, en este caso, Rodrigo, para entrar en esta guerra comercial? Aquí tengo un dato de que 2.000 empresas se podrían ver afectadas, en este caso, por esta guerra comercial y comprometer más o menos 200.000 empleos. Y se estima un impacto de al menos del 1% en el Producto Interno Bruto. Y hablemos de las 2.000 empresas que son reales. ¿Son reales 2.000 Son reales 2.000 empresas, claro. Que se van a ver afectadas en este caso. Y si tú te pones a ver la relación de 2.000 empresas a 200.000, es porque el microempresario en el Ecuador, que sí está catalogado y clasificado, es quien factura de 0 a $100.000 y tiene de 1 a 9 trabajadores. Entonces te hace relación, hay una relación directa. Habrá unas que tengan un poquito más de trabajadores, unas que tengan un poquito menos del promedio de 5, pero llegamos a un punto en el cual vemos que esos empleos, si la empresa se ve comprometida, y de hecho estos números también son números de espejo en Colombia, con empresas pequeñas que están comerciando directamente con Ecuador, hay un sinnúmero de empleos que están
en riesgo, directa e indirectamente vinculados. Por ejemplo, nadie va a considerarles a los comedores, que los comedores son fundamentales para que la gente se alimente, pero no están en la cadena estricta del comercio. Este comercio bilateral asciende más o menos a unos 2.800 millones que estarían en riesgo, 2.800 millones de dólares. Más o menos, se está hablando, sí, porque se está hablando de 1.700 millones de lo que compramos a Colombia y estamos exportando como, me parece que son como 600 millones. Entonces sí, tenemos un desbalance en términos numéricos, pero ese desbalance se puede corregir con más producción, evidentemente de Ecuador, que sea adquirida por Colombia, pero ¿por qué Colombia va a comprarnos más o por qué el Ecuador compraría más de Colombia? Porque es un producto competitivo que tiene el precio adecuado, que tiene las condiciones adecuadas y los aranceles adecuados, porque definitivamente en términos logísticos es mucho más fácil comerciar con los países vecinos. Y cuando en el año 69 del siglo pasado se consolida la Comunidad Andina de Naciones, uno de los artículos particulares del acuerdo de la CAN es precisamente la tarifa cero de aranceles, para reforzar las condiciones arancelarias y reforzar los comercios y la interrelación bilateral entre Perú, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, y poder consolidar bloques que nos permitan ser mucho más fuertes, sumando las fortalezas de los países para minimizar las debilidades. Ese tema es el que más bien está ahorita en vilo, digámoslo así, está en riesgo. Ahora, la situación, como se evidencia, es complicada desde el punto de vista de ustedes, que son los productores, que son quienes están directamente en el ámbito del comercio. Pero mira que los transportistas del Carchi, que están en este momento en el tema de la protesta, aseguran que el trabajo ha caído en el 90%, agravando ingresos y empleos en la provincia fronteriza. ¿Qué va a pasar con estas provincias, con estas ciudades como Tulcán, ciudades del Carchi, de Esmeraldas? No sé, ¿cuál es la visión o la real situación? Si tú tienes un transporte que ya no tiene que transportar, ¿qué quieres que haga esa gente? Entonces, lo que debemos hacer es lo que se planteó el día de ayer en la reunión con el Comité Empresarial Ecuatoriano y en una reunión con la Asociación Nacional de Industriales de Colombia, con Andy. Fue una rueda ustedes se reunieron. Estuvimos reunidos en una rueda de prensa. No, fue una rueda de prensa binacional de empresarios. Esta situación está planteándose que decirles a los dos países, a los dos presidentes, no solamente a las cancillerías, sino a los dos presidentes, suspendan las medidas de manera urgente, suspendan las medidas comerciales y siéntesen a dialogar. Existe un plan de acción suscrito en enero del 24 para tratar temas de seguridad. Los temas de seguridad, trabajémoslos a nivel de seguridad. Los temas comerciales no los mezclemos con los temas de seguridad. ¿Necesitamos seguridad para los temas comerciales? Sí, pero si golpeamos a los temas comerciales, estamos golpeando las economías reales, estamos golpeando al dólar o al peso que llega al bolsillo de los ciudadanos, de los transportistas, de los comerciantes, de los productores, de las pequeñas, medianas y microempresas que están creando manufacturas y que están haciendo país, tanto en Ecuador como en Colombia. Solucionemos los problemas a nivel de la CAN, de ser necesario. Están interpuestas demandas por Colombia contra Ecuador, de Ecuador contra Colombia, pero no escalemos más este tema. Ya con el 30% cayeron el 70% de las importaciones. Con el 50% pueden caer el 100%. Si el transporte en la provincia de Carchi, y me imagino que en Nariño es igual, ha caído en un 90%, estamos preveyendo que pueda caer en un 99%, sembrando más pobreza. ¿Tú le ves que puede haber un empeoramiento de la situación? Claro, sí. Pero un intercambio comercial cero.
Un intercambio comercial formal, cero, sí. Formal. Claro, un Porque intercambio comercial formal, cero. Que se buscarán mecanismos de comercio, así como se habló ya en el mes de diciembre, antes de poner medidas arancelarias. Hubieron una serie de complicaciones en ciertos pasos formales que tenía la frontera. De los informales es un tema aparte, obviamente. Y ya la población, tanto de Nariño como de Carchi, se pronunciaba en medios de comunicación y decía, por favor, si hay gente que vive en Nariño y trabajaba en Tulcán o en Carchi. O viceversa, ¿no? Y viceversa. Entonces, la relación real, la economía, la estructura social de las fronteras es de un intercambio permanente. La línea fronteriza es una línea imaginaria. Pero, Rodrigo, mira que el presidente Noboa sostiene que no es un arancel comercial, sino una medida para compensar los gastos que tenemos en seguridad, que ascienden más o menos a unos 400 millones de dólares. Y dice que el déficit comercial se convirtió en superávit y que la recaudación ya suma ahora más o menos unos 13 millones de dólares. Ya, 13 millones de dólares. Si nosotros estábamos con un intercambio comercial, y perdón, voy a utilizar una calculadora para tratar de no equivocarme. Si hablamos de 1.700 millones y hemos caído a el 70%, números rápidos, queda en 510 millones. Entonces hay 1.200 millones de dólares de intercambio comercial que ya no existe. Solamente en materia de importaciones. Importaciones que involucran medicinas, cosméticos, genética para producción de carne de pollo en Ecuador, que incluyen insumos para manufacturas, insumos para la industria agroalimentaria, insumos en materia de plásticos, insumos para la industria agropecuaria. Entonces, ¿dónde con esos 13 millones estamos ganando algo? Si hemos perdido 1.200 millones, bueno, yo sé que podemos equivocarnos en ceros. Réstale de los 400 millones que le cuestan más al Ecuador en el ámbito de la seguridad. Exacto, no deja de ser un número incipiente en relación a lo que estamos perdiendo en materia económica. Ahora démosle la vuelta a la tortilla. Solamente en aceite de palma tienes alrededor de 100 millones de dólares al año que se exportan a Colombia. Todo lo que se exporta de arroz, todo lo que se exporta de atún, todo lo que se exporta de elaborados que salen del Ecuador hacia Colombia. Entonces, ¿en dónde estamos ganando? Cuando toda esa industria está paralizada en Ecuador y está perdiendo mercados. Entonces aquí no hay un alguien gana y alguien pierde. Esto es un buen ejemplo, un buen caso de estudio de un mecanismo de perder-perder. Así como en tiempos pasados a un presidente en términos de la salud pública puso aranceles e impuestos tan altos a los cigarrillos que aquí en el Ecuador se sigue consumiendo cigarrillo de contrabando. De contrabando, ¿no? Y no se ha solucionado el problema, pero sí cerró la empresa, se perdieron áreas de cultivo, se perdieron empleos, se perdió comercio y se perdió inclusive los impuestos y aranceles que se le impusieron a esa empresa. La economía ilegal, el tema del contrabando, esta economía que te digo, inclusive de los propios grupos delincuenciales, puede salir ganando de esta guerra entre Ecuador y Colombia, de esta guerra comercial. De las experiencias no solo nacionales, sino de las experiencias internacionales. Cuando tú bloqueas, complicas y pones muros al comercio formal, naturalmente se crean zanjas o pasadizos por el comercio informal. ¿Qué es lo que tú necesitas hacer para combatir el contrabando? Mejorar costos de producción, mejorar parámetros de competitividad. Si es que me voy a ir al Perú un ratito para no quedarme en la frontera norte. Si hace algunos años la producción de cebolla blanca en el Perú estaba a $5 el quintal y en Ecuador estaba a $12 el quintal,
había que ver por qué los peruanos pueden producir más barato. Entonces, ¿qué correctivos tenemos que hacer al interno del Ecuador para poder bajar los costos de producción, bajar la presión hacia los productores para que puedan vender más barato, incrementar más la producción? Y si tú tenías un 5.5 el costo de la cebolla, no hay incentivo a traerla. Pero este momento con Colombia la situación es más complicada, ¿no? El tema... la situación con Colombia es extremadamente compleja. Inclusive en un corte de diálogo, que no hay un diálogo según lo que se pudo reconocer por parte del gobierno ecuatoriano. El mismo ministro al día siguiente que la canciller Sommerfeld habló de que las puertas de diálogo estaban abiertas, el mismo ministro de la producción se expresó claramente en medios diciendo que el diálogo está roto. Y ese es el primer paso esa es la primera lección de lo que no se debe hacer. ¿Cómo interpretas tú de que la canciller dice que está abierto el diálogo y el ministro de la producción dice que no, que está roto el diálogo? No se han puesto de acuerdo. Con diferencia de 24 horas todo es posible. Prefiero dejar que eso aclaren las mismas autoridades. No. Ahora, uno de los sectores que tiene mayor problemas es el tema de los insumos médicos y los medicamentos. Mira que hay situación de las diálisis, que el 50 o 60% de los insumos para diálisis proviene de Colombia. Ya se está anticipando por parte de los gremios un desabastecimiento para 20.800 pacientes que se van a ver afectados en este caso. Están pidiendo, bueno, no pongamos estos aranceles para el área de los medicamentos y de los insumos. ¿Esto sería factible? Conversé el día de ayer justamente con un par de sectores que cada uno por su lado decía exclúyame a mí, exclúyame acá, exclúyame acá. Yo no creo que las exclusiones son la solución. Yo creo que la medida estructural es el problema. Punto uno. Pero si topamos el tema salud específicamente y haciendo un pequeño paréntesis, solamente en salud, la situación de abastecimiento de medicinas, de insumos en hospitales públicos en el Ecuador es extremadamente complicada. Estamos en una crisis sanitaria real, tal vez no declarada, pero sí real, pragmática cuando uno llega a un hospital público. Y a esa crisis, sumarle que un 50% para pacientes de diálisis, un porcentaje similar en pacientes diabéticos, cerca de un 40% en insumos médicos, un 15% en medicinas, vienen de Colombia, es una suerte de pegarse un tiro ni siquiera en el pie, que sería para quedarse cojo, es pegarse un tiro en la sien. O sea, no tiene ningún sentido técnico, es un tema extremadamente... Y te concluyo, esta es una decisión política, personalmente creo que es una decisión política equivocada, pero es una decisión política y que debe resolverse en el término de lo político. Por ende, nuevamente solicitamos, pedimos, el término que queramos ponerle o el verbo que queramos ponerle, que se suspendan las medidas y entremos a mesas de diálogo antes de que las consecuencias sean cada vez más graves. Pero este tema, así como le afecta al Ecuador de lo que estamos analizando en este momento, las pérdidas que puede ocasionar, los efectos en la ciudadanía, en la población, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la productividad, también le afecta a Colombia, pues, Rodrigo. Veamos un poco. Colombia lo pasa más tranquilo por el tamaño, por la productividad, por lo que representa en este momento. Esto de aquí tiene la misma afectación en Colombia. Diferencias. La economía ecuatoriana con respecto a la economía colombiana es más o menos entre 3.7 a 3.8 veces más pequeña. El número de acuerdos comerciales consolidados y mercados consolidados que tiene Colombia es muchísimo más amplio que el del Ecuador. Ellos tienen todos los acuerdos, inclusive de Alianza del Pacífico. Entonces, cuando vemos esta situación, si yo tengo un menú de 20 potenciales compradores para mis productos y se me complica un mercado, ahí me quedan 19 potenciales compradores donde yo puedo tratar de ubicar, aunque sea de poco, un poco más de arroz, un poco más de palma, un poco más de plásticos, un poco más de plásticos, medicamentos, insumos, etcétera, etcétera, etcétera.
Si yo estoy como en el caso ecuatoriano, que tengo un comprador de arroz, que es Colombia, tengo un comprador de aceite crudo de palma, que es Colombia, y me quedo sin ese mercado, hasta abrir otro mercado, en términos de competitividad, de normativa y homologación sanitaria, en términos de arancelarios, etcétera, 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 no me va a tomar menos de al menos un año. Y si es el caso particular de genética avícola, para poder traer la genética avícola al Ecuador, para producción de carne de pollo, la proteína animal más consumida en el país, resultaría que necesito al menos 24 meses para consolidar un nuevo proveedor. Entonces no es un tema que solamente digo, bueno, si el pan en la panadería del vecino no ha estado bueno el día de hoy, me voy a la de la calle del frente. No es tan así como se cree. O sea, Colombia la pasa mejor que nosotros en todo caso. No le cae bien, esto afecta al mercado colombiano y a los empresarios colombianos, lo han expresado ayer, pero evidentemente tiene más herramientas para solventar, subsanar los inconvenientes, que no implica que no va a tener impactos directos de igual manera. ¿Qué pasa con productos perecibles que tenemos en nuestro medio y que eran de la comercialización diaria con Colombia? Por ejemplo, las papas, ¿qué pasa con el tema de la leche? A ver, ¿Qué sucede en ese ámbito de la comercialización? ¿O se van por estos caminos secundarios? Pongámosle en políticamente incorrecto. No tenemos un comercio formal que yo haya podido revisar de papa o de leche con Colombia, ¿ya? Sí tenemos un comercio formal de frijol que sale de Ecuador a Colombia. 50% más. Entonces, a los productores de frijol del Carchi, que han hecho un gran trabajo en mejora de productividad, bien, gracias, estamos complicados. O sea, fregados. A secar frijol. Fregados. Sí, fregados con J. Claro, ya, pero en este caso, ¿la salida cuál sería? Pues el consumo interno, podemos acá valorizar lo que se produce en el Ecuador. Siempre se ha valorado lo que se produce en el Ecuador, pero es como que tú me digas, y me voy al otro ejemplo, si yo me voy a la problemática que está viviendo en este instante el conflicto bélico en la zona de Irán, Medio Oriente, por ahí tenemos 1 millón de cajas de banano que se estaban exportando. También podríamos decir, ok, no hay problema, comamos más plátano o más banano. Entonces, no es que tú el día de mañana cambias tu dieta y cambias tus formas de consumo por decreto. Estos son procesos que toman tiempo, y en el caso particular del banano, manteniéndome un poco en el ejemplo de Medio Oriente, el banano, por ejemplo, tiene un mercado abierto a nivel mundial. Entonces, los productores de banano, los exportadores, podrán buscar alguna alternativa para tratar de subsanar ese mercado que se complicó con otros mercados, a ver cómo, tal vez con una oferta de precio, con alguna otra cosa, puedan salir del producto. Claro. Porque son productos, como tú bien lo dices, son productos perecibles. Entonces, esa es otra realidad. Las flores, ejemplo que se me estaba quedando, la zona de Cotopaxi. No estoy en la frontera, ojo, vamos a Cotopaxi. Hay una producción interesante de claveles que se exportan a Colombia. En este momento esa producción de claveles se ve comprometida. Es una gran cantidad de pequeños productores que ya no tienen ni para qué contratar el transportista, ni la logística, ni las cajas, ni el empaque, ni nada para salir con el mercado allá. Y si ustedes se fijan, cosa curiosa, no vemos usualmente claveles de venta en camionetas o en las calles o en las carreteras. En este momento ya comenzaron a aparecer. Entonces la gente está tratando de ver cómo soluciona el problema y cómo no perder, aunque sea ese dólar. Si podía vender a 5, ahora tendrá que vender a 2, pero la afectación directa termina siendo en la cadena hacia atrás, unos que pierden el negocio, como los transportistas, las empacadoras, y otros que tienen que vender probablemente por debajo del costo para tener como poner un plato de comida en la mesa. Habrán en este caso despidos, ¿no?
de gente que trabajaba en esta área. Por eso se habla de un las riesgo florícolas de 200.000 puestos de empleo directos los e claveles. indirectos. Oye, claveles ecuatorianos exportados a Colombia, ¿no? Es interesante este tema y después de Colombia se va a otras partes del mundo. O puede ser para consumo colombiano. Puede ser también, ¿no? Puede Tienes ser. productos que se elaboran en México, que pasan por Colombia e ingresan al Ecuador en menores cantidades. ¿Por qué dan la vuelta? Probablemente porque México-Colombia tienen un acuerdo comercial pleno a través de la Alianza del Pacífico y se nacionalicen en Colombia y vengan al Ecuador. No conozco exactamente la cadena tributaria, pero me parecería que sería muy coherente. Y ahí yo extraño, por ejemplo, el que no tengamos la integración con Alianza del Pacífico, que en este tipo de situaciones hubiera complicado más la situación bilateral. Ahora, el tema, obviamente, como hacen los empresarios, los productores, piden un diálogo urgente, pero ya un vis a vis entre Petro y el presidente Noboa. Pero habrá que esperar a ver qué pasa con el tema político en Colombia también, Rodrigo. A ver, este me parece también que es una medida de pronto que contribuye a este tema político en Colombia. Ya. Perfecto, digamos que la medida se va a extender hasta el mes de mayo, en la cual se dan las elecciones en Colombia de la primera vuelta. Una pregunta, suena políticamente interesante, digamos, en la geopolítica, pero un ratito a todo el mundo, de la política nadie come, salvo uno que otro político. La economía real no se mueve sustentado en las decisiones políticas, porque tú no le vas a decir al productor de arroz, al productor de claveles, al que requiere los insumos o al enfermo que requiere la diálisis con el insumo colombiano, ve Chalito, aguantate un rato, no comas o no te cures o no hagas tu tratamiento hasta ver qué pasa en la situación en Colombia. Eso está bien para el análisis político, geopolítico, pero para la economía del día a día, la economía que tiene que poner un plato en la mesa, no aplica. No, pero puede ser un tema político en este caso. Pero sería un tema político con un costo económico, con un costo social para el país y para las dos fronteras demasiado alto para que eso se lo juegue como esto fuera una lotería. No, Además, me parecería más bien para llamar la atención a las autoridades que ese tipo de juegos no son lógicos, no son coherentes con el país ni con los ciudadanos de los dos países. ¿Hasta dónde podría llegar esta guerra comercial si es que Ecuador incrementa al 30, después al 50 y ahora Colombia anuncia que también va a subir al 50%, prohíbe la entrada de productos ecuatorianos por la frontera terrestre? ¿Hasta dónde puede llegar esta escalada y esta guerra comercial, Rodrigo? ¿Hasta dónde? Incierto, pero nada bueno. Lo único que te puedo decir es como que dos personas se agarren a darse de puñetes hasta que ya ninguno de los dos tenga fuerzas para seguir golpeándose y los dos estén completamente destruidos y completamente heridos. Uno tendrá mayor capacidad de reacción de pronto que el otro, pero esta es una guerra arancelaria que solamente afecta a los ciudadanos, a las economías reales de los países, en donde la política jugaría un rol nefasto. ¿Tú no le ves que este tema podría terminar cuando termine también el proceso electoral en Colombia? El proceso electoral en Colombia termina en septiembre. Y creo que es mucho tiempo. Para mayo nos preocupan los pacientes de diálisis, para septiembre, prefiero no decir exactamente lo que acabo de pensar, pero sería la palabra técnica y la palabra cruda sería criminal jugar con las economías de los dos países y con los estratos sociales de los dos países por un tema político. Hay que propiciar un diálogo urgente entonces entre los presidentes. Hay que ya, tal vez la palabra sea exigir un diálogo urgente entre los dos países, sí. Necesitamos que los dos países dialoguen, pero no solo que dialoguen y que suspendan las medidas arancelarias. La comunidad andina claramente determina la prohibición de imposición de aranceles entre los países miembros de la CAN. 1. 2.
¿Por qué se ha sido tan reiterativo el Ecuador en el 17 y ahora en el 26 de que no es un arancel, sino es una tasa aduanera o tasa de seguridad? Precisamente para tratar de subsanar este tema. Colombia interpuso una demanda al Ecuador ratificando que la tasa aduanera o tasa de seguridad, en este caso, termina siendo un arancel. ¿Qué va a resolver la CAN? No sabemos. Pero esta es una realidad. Estas tasas, estos aranceles, estas medidas comerciales que afectan el libre tránsito de productos y el comercio formal, terminan afectando las economías formales y propiciando y validando indirectamente las economías informales, lamentablemente. Bueno, habrá que ver qué es lo que pasa en los próximos días. Rodrigo, por ahora agradecido por tu participación, muy amable. Gracias a ti, Osvaldo, y confiamos que las autoridades escuchen, no solamente oigan, escuchen y además de tal vez cuestionar ciertos temas, pues valoren y validen lo que está sucediendo en las fronteras en la gente de a pie. Esto no es un tema político. Esto no puede esperar más tiempo. La economía real está sufriendo consecuencias nefastas y que en el tiempo pueden derivar en problemas mucho más graves que los que se tenían antes por temas de seguridad. Gracias al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, importante analista agropecuario, económico y político, actualmente presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, que ha estado con nosotros en la programación de Frente al Personaje. No olviden que estamos en nuestras plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube, nos ayuda mucho con la suscripción. Vamos creciendo de a poco en esta comunidad, un crecimiento orgánico a propósito que es bastante consistente y que nos alienta para continuar siendo un medio de comunicación digital alternativo y que siempre está proponiendo este tipo de temas que son importantes para la coyuntura informativa del país. Síganos también en nuestra página web www.globalopinionec.com. Repito, www.globalopinionec.com. Allí puede encontrar usted todo el contexto de los programas, así también como nuestras redes sociales, en donde encuentra la coyuntura informativa permanente, diaria, al instante de lo que ocurre a nivel nacional e internacional. El programa llegó gracias al apoyo de Kubiek, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio. Thunder Mammoth, más fuerte, más versátil, más eficiente. Frente al Personaje se emite de lunes a viernes a partir de las 17 horas. Mire este programa, analice el contenido que lo tenemos con nuestros invitados y comparta el mismo. Y así vamos teniendo una ciudadanía que cada vez más entiende y se adentra en los temas coyunturales que le afectan y que pasan en nuestro país. Volveremos en las próximas horas con nuevos invitados y un nuevo tema. Osvaldo Morocho Ampudia les agradece por la sintonía. Él es el flaco, el juguero de la plaza. Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes de la costa ecuatoriana? Que tienen la llave para emprender, alcanzando la libertad y moverse con independencia. Eficientes y confiables por cualquier parte que vayan. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Kubiek, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Ofrecemos la mayor variedad de productos y soluciones para la construcción. Edificaciones metálicas. Puentes metálicos. Cubiertas de acero. Tubos, perfiles y flejes para estructuras metálicas. Construcciones en steel framing y con glass. Paneles de hormigón alivianado. Paneles solares. Encofrados metálicos Doca. Kubiek, más que un buen acero. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.